Sesión ordinaria semipresencial, Lima, 8 de noviembre del 2023. Rivas Chacara. Presente. Rivas Chacara, presente. Muñante Barrios. Limachi Quispe. Acuña Peralta. Alegría García. Alba Prieto. Aragón Carreño. Balcázar Celada. Cruz Mamani. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, presente. Dávila Atanasio, presente. Echaíz Núñez Izaga. Presente. Echaíz de Núñez Izaga, presente. Gonza Castillo. Juárez Calle. Me da pena que Calle, la vaya aquí. presente. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Luque Ibarra, presente. Luque Ibarra, presente. Medina Minaya. Esdras Medina, presente. Muy buenos días Medina con todos. Minaya, presente. Morante Figari. Morante Limachi Figari Quispe, presente. Morante Figari presente. Morante Figari, presente. Moyano Delgado. Limachi Quispe, presente. Gracias, Paredes buen día con González. todos. Paredes González presente. Paredes González, presente. Torres Salinas. Torres Tudela Salinas, Gutiérrez. presente. Torres Salinas, Buenos presente. días, Tudela presidente. Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Presente, Vergara. Vergara Mendoza, presente. Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras, presente. Yarro Lumbreras, presente. Juárez Gallegos. Presente. Juárez Gallegos, presente. Vamos a pasar una segunda lista para poder computar el quórum. Faltan. Muñante Barrios. La congresista Alba se está presentándose a través del chat. Por el chat, el congresista Ventura también está presente. Señora Presidente, tenemos 17 señores congresistas presentes. Tenemos quórum, podemos empezar la sesión. Presidenta Cruz Mamani, presente, por favor. Y pueda consignar mi asistencia. Gracias. Consignado, congresista Cruz. Gracias, secretario técnico. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la agenda que se ha entregado oportunamente. Bien, pasamos al primer punto de la agenda, aprobación del acta. Se da cuenta a los señores miembros de la comisión que el acta de la sesión del 18 de octubre del 2023 ha sido aprobada con dispensa de su lectura en la sesión de esa fecha para poder tramitar los acuerdos aprobados. Asimismo, una copia de dicha acta ha sido enviada a sus despachos parlamentarios para su conocimiento. Siguiente punto de la agenda, sección despachos. Documentos recibidos y enviados. Se ha enviado por correo electrónico a todos los despachos de los señores miembros de esta comisión una relación conteniendo la sumilla de los documentos enviados y recibidos para su información desde el 17 de octubre al 3 de noviembre del presente año.
proyectos de ley ingresados a la comisión, han ingresado a nuestra comisión 20 proyectos de ley cuya sumilla figura en la agenda que se ha enviado oportunamente vía correo electrónico a cada uno de los integrantes de la comisión para su conocimiento. Que pasen los referidos proyectos de ley a la Secretaría Técnica de la comisión para que sigan su trámite correspondiente. Siguiente punto de la agenda, informes. Informe de la Presidencia. Se da cuenta que hemos recibido el oficio 904-2023-24-ADP-D/CR de fecha 20 de octubre del 2023, firmado por el señor Giovanni Forno Flores, oficial mayor del Congreso de la República, que por especial encargo del presidente del Congreso hace de nuestro conocimiento que el Pleno del Congreso en su sesión celebrada el 19 de octubre del 2023 y con la dispensa de trámite de sanción del acta aprobó la siguiente modificación en la conformación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ingresa como accesitario el congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas a propuesta del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a quien le damos la cordial bienvenida. Asimismo, esta presidencia informa que se ha cursado invitación al ministro de Justicia y Derechos Humanos para que pueda presentar las políticas de su gestión, quedando pendiente la programación de la sesión en una fecha próxima. Asimismo, se informa que se ha enviado el oficio 375-2023-2024 con fecha 6 de noviembre del presente año al presidente del Congreso, comunicando los dictámenes aprobados y pendientes de aprobar en relación al pedido de la implementación de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales, dando respuesta al oficio 704-2023-JUS/DM, que remitió a esta comisión la presidencia del Congreso de la República. Pasamos a los informes de parte de los congresistas. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que desean realizar algún informe. Bien, si no hay informes, pasamos a la siguiente estación de la agenda, pedidos. Si algún congresista tiene algún pedido que realizar, sírvase a hacer uso de la palabra. Congresista Juárez, adelante. Sí, Presidenta, muchas gracias. Ante la ola creciente de criminalidad, ayer hemos tenido inclusive al ministro del Interior y realmente estamos atravesando por una situación en donde priman las extorsiones, los préstamos gota a gota, la actividad de sicarios y todo lo que realmente estamos pasando como una pesadilla en nuestro país. No podemos, Presidenta, ser ajenos a esta realidad que estamos viviendo. En junio del presente año presenté el proyecto de ley 5474 del año 2022, que penaliza la usura extorsiva en los préstamos gota a gota, proyecto que aún no ha sido dictaminado por esta comisión. Es de suma urgencia, señora Presidenta, que este tema pueda ser debatido porque creo que podría en alguna medida contribuir a la lucha en la que todos estamos enfrascados contra la inseguridad ciudadana. Gracias. Gracias, congresista Juárez. Se ha tomado nota de su pedido. Si algún otro congresista desea hacer algún pedido. Bien. Pasamos a la siguiente estación de la agenda, orden del día. Señora Presidenta, discúlpeme, antes que pase a la orden del día, yo quisiera pedirle, por favor, sobre el proyecto de ley 6206/2023, ley que incorpora los artículos 315B y 315C al Código Penal, aprobado mediante decretos legislativos 635 a fin de luchar contra la inseguridad ciudadana, el proyecto de ley 6166-2023 y el proyecto de ley 01552-2021. Estos tres proyectos son sobre seguridad ciudadana y sobre todo por lo que estamos viviendo a nivel nacional. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Esdras. Bien, ahora sí vamos a pasar a la orden del día.
Como primer punto del orden del día tenemos la conformación del grupo de trabajo. Mediante oficio 929-2023-AAPG-CR, el congresista Alex Paredes González solicitó la conformación del grupo de trabajo Fortalecimiento del Servicio Notarial, que recogerá los actuados del grupo de trabajo del periodo anterior. En tal sentido, atendiendo a dicho pedido, se propone la conformación del grupo de trabajo cuyo coordinador será el congresista Alex Paredes González y será integrado por los congresistas que desean conformarlos, ¿no? Si hubiera algún otro congresista que desea conformar este grupo de trabajo, puede solicitarlo para que sea incluido. Asimismo, se Señora remitirá... Presidenta, Jorge Morante para conformar parte del grupo de trabajo. Ok, congresista, se va a tomar en cuenta su pedido. Asimismo, se remitirá a este grupo de trabajo los proyectos de ley que ingresaron en este periodo que versan sobre el fortalecimiento del servicio notarial para que puedan ser tratados. Si no hay observaciones sobre la conformación de este grupo de trabajo, quedará aprobado. Congresista Paredes, tiene usted el uso de la palabra. Sí, Presidenta, con el saludo correspondiente por su intermedio a todos los congresistas presentes. En la anterior legislatura ya se vio un tema sobre este grupo de trabajo donde habían integrantes y varios de ellos están acá. El caso del autor Echaíz, caso del congresista Morante. Y ya se había hecho un avance hasta donde se concluyó. Sería bueno tomar en cuenta los insumos que se avanzaron en ese grupo de trabajo que están en archivos de la Comisión de Justicia. Gracias, congresista Paredes. Se le va a hacer llegar todos los avances pendientes que habían quedado del periodo anterior. Adelante, congresista Vergara. Solo para solicitar, Presidenta, que se me tome en cuenta como integrante del grupo de trabajo. Bien. Congresista Vergara va a ser incluido al grupo de trabajo. ¿Alguna otra participación sobre la conformación del grupo de trabajo? Bien. Entonces, damos por aprobado la conformación del grupo de trabajo con los congresistas ya mencionados, quienes han dado a conocer que desean participar o pertenecer al grupo de trabajo. Bien. Siguiente punto de la agenda, vamos a pasar al debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 2673/2021-CR y el proyecto de ley 3070/2022-CR, presentados por los congresistas Segundo Montalvo Cubas y Edgar Raimundo Mercado, que proponen la ley que modifica el texto único ordenado del Código Procesal Civil, Resolución Ministerial 010-93-JUST y la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, con la finalidad de optimizar el trámite de sucesión intestada. Bien, el presente predictamen acumula el proyecto de ley 2673/2021-CR presentado por el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, que fue decretado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 21 de julio del 2022 en calidad de única comisión dictaminadora. Este proyecto de ley propone modificar el artículo 834 que reduce el plazo en el proceso de sucesión intestada del Código Procesal Civil. Asimismo, el proyecto de ley 3070/2022-CR, que es de autoría del congresista Edgar Cornelio Raimundo Mercado
y fue decretada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 19 de septiembre del 2022 para su estudio y dictamen en calidad de única comisión dictaminadora. Propone modificar los artículos 753, 759 y 834 del Código Procesal Civil y el artículo 6 de la Ley 26.662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Estos dos proyectos de ley han sido acumulados porque comparten una misma finalidad, como es la de optimizar y atender con celeridad el trámite del proceso sucesorio en sede judicial, equiparando su procedimiento con el establecido en la vía notarial, especialmente en lo referido en los plazos, de manera que las solicitudes puedan ser atendidas de manera eficaz y eficiente, evitando que personas que no tienen legitimidad para obrar puedan impedir o dilatar la declaratoria de herederos. Cabe indicar que se ha recibido opinión del Colegio de Notarios de Lima y del Poder Judicial, en donde se concluye que la presente iniciativa legislativa resulta viable, pero con algunas observaciones que hemos cumplido con levantar. Asimismo, la sucesión intestada es un asunto no contencioso que, de acuerdo al marco legal vigente, se puede tramitar indistintamente ante el Poder Judicial o ante el notario en sede judicial. El proceso es lento y engorroso debido a la excesiva carga procesal que tienen los juzgados de paz, lo cual genera una larga dilación en los procesos de sucesión intestada. En cambio, en vía notarial, el trámite puede durar entre un mes y medio o 2 meses. Sin embargo, su gran problema es el elevado costo que supera los 1.500 soles, lo cual torna imposible que gran parte de la población puedan acceder a dicho trámite en sede notarial. Asimismo, la presente iniciativa legal tiene gran importancia, toda vez que el número de solicitudes de sucesión intestada han aumentado de forma exponencial en los últimos años, y este crecimiento se explica en gran parte por la pandemia del COVID-19 que sufrió el país durante los años 2020 y 2022 y que generó una aguda crisis social, sanitaria y económica, y que cobró la vida de más de 221.000 peruanos. En ese contexto, ya sea por la vía notarial o la vía judicial, se debe contar con un procedimiento que sea célere, transparente y eficiente para que se pueda declarar a los legítimos herederos del causante y de esta forma puedan ejercer sus derechos. Asimismo, la presente propuesta legal es concordante con los principios de concentración económica y celeridad procesal reconocidos en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, el cual dispone que el proceso se realice procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales posibles. Es decir, se debe reducir aquellos actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran, adoptando las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses. En ese sentido, resulta necesario aprobar el siguiente texto sustitutorio. Se modifica el artículo 759 del Código Procesal Civil. En el primer párrafo se corrige un error material, dado que actualmente hace referencia al inciso 2 del artículo 250 de la Constitución, el cual no existe en nuestra Carta Magna, puesto que el último artículo es el 206 referido a la reforma constitucional. En tal sentido, la remisión al inciso 2 del artículo 250 corresponde a la Constitución de 1979. Constitución sustituida por la Constitución Política de 1993, publicada el 30 de diciembre de 1993. En ese sentido, resulta pertinente corregir dicho error material. Con respecto al segundo párrafo, se está estableciendo que en los procesos de sucesión intestada no es necesaria la notificación al Ministerio Público. Actualmente, el Ministerio Público en los procesos no contenciosos no emite dictamen, es decir, no es necesaria su intervención. En tal sentido, a fin de simplificar el procedimiento, se establece que para la sucesión intestada no es necesaria la notificación al Ministerio Público. Con respecto a la modificación del artículo 834 del Código Procesal Civil, se busca evitar dilaciones injustificadas que impidan o dificulten la declaratoria de herederos. Así tenemos que se reduce de 30 a 15 días el plazo para que la persona que se considera heredero
pueda apersonarse al proceso. Además, dicho plazo guarda concordancia con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 26.662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, que fija un plazo de 15 días. En este sentido, la presente modificación busca optimizar el proceso de sucesión intestada en la vía judicial a fin de que se resuelva la causa en un plazo similar al tramitado en la vía notarial. Con respecto a la modificación del artículo 6 de la Ley 26.662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, se incorpora un segundo párrafo que responde a la necesidad de optimizar el proceso, evitando que la oposición la realicen personas que no cuenten con el legítimo interés para obrar. En tal sentido, se le otorga al notario la potestad de verificar que la oposición presentada se sustente en documentos que acrediten fehacientemente el reconocimiento o declaración judicial de filiación entre el supuesto heredero y el causante. Es decir, este nuevo párrafo busca que la oposición sea formulada por persona con legítimo interés para obrar y que su solicitud se encuentre debidamente fundamentada, otorgándole potestad al notario para rechazarla por no cumplir con el requisito de procedibilidad. Bien, colegas congresistas, con la aprobación del presente dictamen se busca optimizar, simplificar y hacer más célere el trámite judicial y notarial de la sucesión intestada, promoviendo la transparencia, la eficiencia y el fortalecimiento de las funciones del notario, que podrá verificar si la oposición formulada reúne los requisitos establecidos en el artículo 834 del Código Procesal Civil, y asimismo, en el fuero judicial se reduce el plazo de 30 a 15 días para apersonarse, equiparándose con el plazo establecido en sede notarial. Se ofrece el uso de la palabra a los colegas congresistas que quisieran intervenir. Presidenta. Congresista Balcázar, adelante. Simplemente como para poder pedir la aclaración, no veo por qué se tenga que reemplazar el plazo otorgado, ni tampoco al notario concederle semejantes atribuciones si no son jueces. Y los que hemos estado dentro del sistema, conocemos de eso de las instituciones intestadas, una serie de problemas que tienen que ver con el que le llaman el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Entonces, hay personas que inclusive en forma subrepticia no consideran a todos los herederos y solamente uno hace la declaratoria y luego cuando ya viene el plazo de pensión. Entonces, ese plazo yo creo que al contrario es beneficioso para que no se preste a ese tipo de manipulaciones. En segundo lugar, yo creo que el plazo está bien, el que existe. Y como repito, otorgarle al notario esa potestad, que él resuelva por sí, ante sí, tú no tienes derecho para pedir la incorporación a la sucesión intestada, me parece peligroso y complicaría más el problema. Entonces yo, forma, por el momento, quisiera que se nos aclare, ¿no? Porque si hay fundamentos mayores, yo no me tendría por qué ponerme. Pero que me expliquen por qué el notario tendría que tener esas facultades. Que solamente un juez lo puede hacer eso. Gracias. Gracias, congresista Balcázar. No se está quitando el derecho a ninguno de los herederos. Lo que se está mencionando es que si alguien da a oponerse, tiene que mostrarlos con documentos que tiene alguna afinidad de parentesco con el titular. Adelante, congresista Echaíz. ¿Solicitó el uso de la palabra? Adelante. Gracias, presidenta. En este proyecto se está modificando el artículo 759 para excluir al Ministerio Público, dice, de la notificación de la sucesión intestada. Pero el artículo 759 lo que dice es: cuando se haga referencia al Ministerio Público en los procesos regulados en el siguiente título.
Este será notificado con las resoluciones que se expiden en cada proceso para los efectos del artículo 159 de la Constitución, o sea, para los efectos de poder representar a los menores e incapaces en juicio. Yo no sé por qué lo excluyen en la sucesión intestada. No participa ahí, salvo el caso de que haya menores, y eso es por imperio de la Constitución. No es un mandato legal, es constitucional. Y por una ley vamos a modificar la Constitución. O en todo caso, si estoy equivocada, me lo explican, ¿no? Ahora que andamos en el mundo al revés, me lo explican. Gracias. Gracias, congresista Echaíz. Perdón. A ver, con respecto al Ministerio Público, voy a repetir lo que ya había mencionado. El Ministerio Público en los procesos no contenciosos no emite dictamen, es decir, no es necesaria su intervención. En tal sentido, a fin de simplificar el procedimiento, se establece que para la sucesión intestada no es necesaria la notificación al Ministerio Público. Adelante, congresista Alba, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Presidentes, quisiera No se le escucha, solicitar- congresista Alba, por favor. Qué raro. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí se le escucha, congresista. Ya, disculpe, presidente. Presidente, solicitaría si se puede incluir en el artículo 6 de la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos que estamos analizando, el siguiente texto. En ningún caso la decisión del notario requiere expresión de causa ni genera responsabilidad. Este pedido se fundamenta en la razón a que conforme a la modificación propuesta, es el notario público quien rechazará la oposición que se presente en los casos de sucesión intestada, cuando ésta no cumpla con acreditar los documentos señalados en el artículo 834 del Código Procesal Civil. Lo que en todo caso podría generarse un descontento por parte de la persona que presentó la oposición y pretender cuestionar la decisión del notario público, con lo cual se podría dilatar el procedimiento. En ese sentido, presidente, le agradecería que se pueda incluir esta propuesta, para lo cual alcanzaré el texto sustitutorio del artículo 6 de la ley 26662. Muchas gracias, presidente. Congresista Alba, ¿va a hacer llegar el texto sustitutorio o podría repetirnos su propuesta, por favor? Sí, voy a alcanzarlo, pero la modificación del artículo 6 simplemente sería añadir que en ningún caso la decisión del notario requiere expresión de causa ni genera responsabilidad. Como lo expliqué en el caso que alguna de las partes que presenta la oposición y que se oponga a ello, no quiera responsabilice al notario por su decisión. Ok, congresista, se ha tomado nota de su pedido. Gracias. Congresista Raimundo tiene el uso de la palabra. Buenos días, señores congresistas. Gracias, presidenta. Presidenta, indudablemente que esta es una iniciativa legislativa o un dictamen que busca, en esencia, que se reduzcan los plazos y que sean eficientes cada vez más estos trámites que son un poco engorrosos y bastante comunes y difíciles también para la población y además de costosos. Efectivamente, lo que dice el congresista Balcarce podríamos tomarlo, pero no solamente en la línea que él toma, como es magistrado, sino también en la línea inversa. Es decir, por un lado,
algunos que solicitan la sucesión intestada, por ejemplo, pueden hacerlo obviando a uno de los herederos. Eso es verdad. Pero también hay herederos que buscan, independientemente de su calidad de tal, buscan de una u otra forma obstaculizar, alargar más el proceso. Cuando la ley lo dice bien claro, el artículo 384 del Código Civil habla cuáles son los requisitos, y los requisitos están tácitamente, expresamente señalados en él. Por eso es de que la iniciativa legislativa que yo presenté, Presidenta, con el número de proyecto de ley 3070-2022, es que se busca reducir los plazos. Pero además de eso, es que se modifica el artículo 6 de la ley de la ley 26662, que es la ley de competencia notarial. ¿Por qué, Presidenta? Porque precisamente esta ley permite en el artículo 6 que habla del consentimiento unánime. En los casos de sucesión intestada, la oposición debe acreditarse. Hay muchos herederos que no acreditan, que solamente quieren dilatarlo, pero entonces debe acreditarse en el acto con los documentos señalados en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Si no se acredita, inmediatamente para no dilatarse, que sea rechazada por el notario y se continuará con el trámite correspondiente, es decir, lo remitirá pues al Poder Judicial para que en esa vía pueda continuar con todos los lineamientos que la ley exige. Entonces, eso es en concreto, Presidenta, para evitar justamente dilaciones innecesarias. Yo pienso que este dictamen, Presidenta, es un dictamen bien elaborado, que ha recibido también las opiniones de las diferentes instituciones a quien ha remitido, y tomando en consideración las propuestas que han señalado, yo pienso que debe someterse al voto. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Raimundo. Bien, si no hay ninguna otra participación, vamos a someter a votación el dictamen en debate, considerando la propuesta de la congresista Alba. Señor secretario técnico. A ver, congresista Juárez tiene el uso de la palabra. Yo quisiera saber cómo quedaría finalmente el texto que se estaría planteando. Y además, yo también expreso mi preocupación respecto a la última parte del artículo 6, en lo que ha señalado el congresista Balcázar respecto a que tendríamos que el notario, digamos, se constituiría o asumiría las funciones de un juez para la valoración de pruebas. Y entonces yo, digamos, quisiera que esto pudiera evaluarse de una mejor manera y quizás podamos ir a un cuarto intermedio en este proyecto, porque entiendo también que la congresista Echaíz ha hecho una pregunta respecto al artículo 759. Entonces me gustaría que por favor se pudiera valorar o que nos explicaran de una mejor manera cuál es la intervención o que nos propongan un nuevo texto respecto al segundo párrafo del artículo 6 y la intervención que tendría el notario en este caso. Y precisamente la intervención de la congresista Alba viene en el sentido de qué responsabilidad asumiría, y por eso es que ella señala que se debe agregar que el notario no asume ninguna responsabilidad por la valoración que se haga. Pero también es cierto que asumiría, digamos, una valoración que le corresponde realizar al juez, ¿no?
Gracias, congresista Juárez. ¿Hay alguna otra participación? Congresista Raimundo, tiene usted el uso de la palabra. Ok, Sí, congresista Balcázar, a adelante. mi colega que es abogado también y viejo parlamentario, sabe perfectamente de que estos temas de donde se discuten los intereses de muchos menores en Occidente está, y hoy que sobre todo, hoy que prima la Constitución reconociendo las uniones de hecho, que es lo más normal. Entonces se producen este tipo de conflictos. Por ejemplo, si bien es cierto, el Ministerio Público no dictamina, correcto, no dictamina. Pero sí puede el Ministerio Público, al tener conocimiento de una circunstancia que se notifica una sentencia o una resolución, y se advierte un fraude, puede denunciar. O sea, no le veo por qué tendríamos que quitarle eso, dejarlo si no, pues no, pues, pero el asunto sería que el Ministerio Público no quede alejado. En segundo lugar, yo quiero saber qué dice el Poder Judicial al respecto, porque veo que ha habido observaciones. Si esto es un asunto que tiene que ver con la casuística judicial, el Poder Judicial tiene que habernos dicho algo. ¿Por qué razón no está in totum de acuerdo con el proyecto? Porque claro, de bajar de 30 días a 15 no es nada, eso es una cosa que yo muy bien creí que lo iban a eliminar todos los 30 días, ¿no? O algo así, ¿no? Pero el tema fundamental va por el caso que le digo yo, de que efectivamente el notario no le podemos dar esas facultades. Porque ahí sí rompemos la Constitución y la independencia, que los jueces son los únicos que aplican la ley. Notario no. Entonces yo creo que ahí en ese puntito, a ver si el doctor acepta el cuarto intermedio para mejorar la ley o persiste en la votación del todo el mundo. Gracias. Gracias, congresista Balcázar. Tiene el uso de la palabra congresista Raimundo. Gracias, presidenta. Presidenta, yo valoro la intervención que hizo el congresista Balcázar. En verdad, presidenta, respecto al artículo 6 de la ley 26.6.96.62, ley de competencia notarial en asuntos contenciosos, quiero señalarle de que en los casos de sucesión intestada se formula oposición, pero esta oposición debe acreditarse. Y debe acreditarse no significa que debe valorarse, ni tampoco debe señalarse una evaluación. Es decir, no se le está dando al notario la competencia de valoración y de evaluación. Lo que está diciendo es de que el notario, si es que esa oposición no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, lo remite directamente a la instancia que corresponda. Entonces, esta es una cuestión muy sencilla, presidente, donde prima el principio de la realidad y con la experiencia conocida de nuestro querido congresista Balcázar, porque ha sido un ilustre magistrado, un gran pretor de la jurisprudencia también. Entonces, yo pienso de que sí debe tenerse en cuenta de que lo que está pidiéndose es de que, a fin de evitar dilaciones, solamente el juez, al verificar que no cumple con los requisitos del 38484, lo remita a la instancia respectiva. ¿Para qué dilatar más? ¿Para qué convocar más audiencia y otros aspectos que dilatan eso? Solamente quería hacer esa precisión, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Raimundo. Tiene el uso de la palabra el congresista Chávez. Gracias, presidenta. En el Código Procesal Civil, todas las normas relacionadas con menores dan la intervención al Ministerio Público en calidad de parte, no de dictaminador. Para salvar, digamos, esta norma, podría agregarse al texto, salvo que hubieran menores y que no contaran con un consejo de familia constituido con anterioridad. Igual que se hace en la autorización de disposición de bienes, o sea, cuando hay intereses patrimoniales. Aquí estamos hablando de eso, ¿no? Y de otro lado, en el caso de que hablaba el congresista Raimundo, a ver, tratándose de derechos patrimoniales, el derecho de acción es personal. El notario de oficio se convertiría que en parte, en demandante, ¿en qué? Y si la parte ya no quiere accionar, es su derecho.
En derechos patrimoniales no hay nada de oficio. Todos los intereses son personales y la acción es personal. Es un derecho de acción. Así que habría que evaluar todas esas cosas para que no haya alguna incidencia por ahí de orden constitucional. Gracias. Gracias, congresista Chay. Bien, colegas congresistas, con los aportes mencionados por parte de los congresistas Chaiz en el artículo 759, asimismo con el aporte también señalado de la congresista Alba en el artículo 6, vamos a llevar a votación el presente predictamen. Señor secretario técnico, sírvase a llevar a votación. Congresista Juárez. Sí, yo la verdad es que quisiera tener claro el texto, presidenta. O sea, si es que no tenemos la lectura del texto, nosotros obviamente no podemos. Y además hemos sugerido otros cambios. La verdad no quisiéramos ir en contra del proyecto del congresista Raimundo, pero hemos sugerido algunos cambios que creo que sería pertinente aclarar. Ya, ok, congresista Juárez, va a leer el secretario técnico las aportaciones de parte de los congresistas mencionadas. Adelante, secretario técnico, lea por favor el texto sustitutorio. Ya. Texto sustitutorio, parte pertinente. Artículo 759, intervención del Ministerio Público. 759.2. En los procesos de sucesión intestada no es necesaria la notificación al Ministerio Público, salvo en caso de menores y menores y no existir consejo de familia. Artículo 6, parte pertinente. Párrafo final. En ningún caso la decisión del notario requiere expresión de causa ni genera responsabilidad.
Ok, ya se han leído los aportes de los congresistas ya mencionadas. Por favor, secretario técnico, sírvase a llevar al voto. Se va a votar el dictamen 2673 y 3070 con las modificaciones incluidas. Muñante Barrios, Limachi Quispe, Acuña Peralta, Alegría García, Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara a favor. Alba Prieto. Aragón Carreño. Balcázar Celada. Alba Prieto, a Con favor. reservas, a favor. Balcázar Celadas a favor con reserva. Cruz Alba Mamani. Prieto, a favor, secretario técnico, por favor. La congresista Mamani, a Alba favor. por el chat está votando. Cruz Mamani, a favor. Perdón. La congresista Acuña está votando a favor por el chat. Paredes González a favor. Mamani, a Paredes favor. González a favor. Alba Dávila Prieto, Atanasio, a a favor. favor. Alba Prieto, a favor. Dávila Atanasio. Secretario. Echaíz de Núñez Dávila Cízaga. Atanasio, a favor. ¿Me ha escuchado, secretario técnico? Alba Prieto, por favor, a favor. Voy a Perfecto. hacerlo a favor, pero con reservas. Echaíz a favor con reservas. Hola, ¿me escuchan? Sí, congresista Alba a Sí, por favor. favor. Gracias. Gracias. Gonza Castillo. A favor. Gonza Castillo a favor. Juárez Calle. Por favor. Juárez Gallegos. Abstención. Juárez Gallego, abstención. Luque Ibarra. Medina Minaya. Abstención. Morante Figari. Medina, Esdras Medina, abstención, por favor. Medina, abstención. Morante Figari. Morante Figari, abstención. Morante Figari, abstención. Moyano Delgado. Abstención. Limachi a Moyano favor. Delgado, abstención. Paredes González. Paredes González a favor. Paredes González a favor. Paredes González a favor. Torres Salinas. Limachi a favor. Cruz Mamani. Limache a favor. Cruz Mamani a favor, si se me registró, Cruz por favor. Mamani a favor. Torres Salinas. Tudela Gutiérrez. En contra. Tudela Gutiérrez en contra. Ventura Ángel. La congresista Luque Ibarra está votando por el chat a favor. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Vergara a favor, con reserva, señor secretario. Vergara Mendoza a favor con reserva. Yarro Lumbreras. La congresista Yarro está votando a favor con reservas. Han votado 12 señores a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Presidenta, Gracias, secretario Torres Salinas, técnico. a En favor. consignar la votación de la congresista Torres Salinas a favor. Incluida ya la votación de la congresista Torres Salinas. A favor. 15 votos a favor. Gracias, secretario técnico. En consecuencia, ha sido aprobado el dictamen que modifica el texto único ordenado del Código Procesal Civil, Resolución Ministerial 010-93-JUS,
y la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, con la finalidad de optimizar el trámite de sucesión intestada. Lectura, abstención. Pasamos al siguiente punto de la agenda. Debate del predictamen de la observación del Poder Ejecutivo en la autógrafa de Ley 565/2021-CR, ley que modifica los artículos 473 y 476-A del Código Procesal Penal referidos al proceso especial de colaboración eficaz. El Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú, formula las siguientes observaciones a la autógrafa de ley. La primera observación tiene que ver con la ausencia de adecuada justificación sobre la razonabilidad del plazo propuesto para llevar a cabo el proceso de colaboración eficaz. El Poder Ejecutivo considera que el plazo fijado en la autógrafa, esto es, el plazo desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, será máximo de 8 meses por causas justificadas. El fiscal podrá prorrogar dicho plazo hasta por 4 meses y en caso de crimen organizado, la prórroga será hasta por 8 meses más. Cumplido el plazo, el fiscal procederá conforme a lo previsto en el artículo 477 del presente código. Sería un plazo muy corto, por lo que propone que el plazo sea no mayor a 36 meses sin prórroga. Bien. Sin embargo, se considera que es necesario insistir en el plazo establecido en la autógrafa, esto es, el plazo desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, será máximo de 8 meses. Por causas justificadas, el fiscal podrá prorrogar dicho plazo hasta por 4 meses. En caso de crimen organizado, la prórroga será hasta por 8 meses. Cumplido el plazo, será conforme a lo previsto en el artículo 477 del presente código. La segunda observación del Ejecutivo consiste en que la responsabilidad penal a que se alude en el numeral 12 del artículo 473 del Código Penal no es concordante con la tipificación del delito contenido en el artículo 409-B actual del Código Penal. En tal sentido, se recomienda que para mantener una debida congruencia penal entre ambas normas, se deberá insertar la modificación al artículo 409-B recogido en el dictamen inicial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual sí toma la figura del aspirante a colaborador eficaz, así como incorporaba otros verbos rectores, como difunde, suministra, otorga o da en todo o en parte al tipo penal. Luego del análisis respectivo, se propone que es necesario allanarse y realizar la adecuación de la normativa antes citada. Para tales efectos, se insertó la modificación al artículo 409-B recogido en el dictamen inicial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cual sí toma la figura del aspirante a colaborador eficaz, así como incorporaba otros verbos rectores, como difunde, suministra, otorga o da en todo o en parte al tipo penal. Y se pone sobre el poder extremo de fijar el plazo para acceder o no a la colaboración eficaz desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficio o su denegatoria. Y también el allanamiento sobre las demás observaciones. Habiendo concluido, bien, se ha concluido con la presentación del presente predictamen, se ofrece el uso de la palabra a los colegas congresistas que desean intervenir. Bien, si no hay intervenciones, vamos a someter al voto. Presidenta, disculpe. Una pregunta. Congresista Echaíz, adelante. ¿Cuál es el allanamiento? ¿Solo el artículo 409?
9B. Sí, es solo un artículo. En lo demás se mantiene la autógrafa y solo se modifica el 409, ¿verdad? O se allanan al 409. Sí. ¿Y cuál es la observación? Discúlpeme que no estuve atenta. ¿Cuál es la observación que se hizo al texto inicial? Porque aquí se está incorporando la difusión, que fue un tema bastante, digamos, cuestionado por la amplitud que tenía el término. Sí. Congresista Tudela, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Entiendo que se ha modificado el artículo 409B, revelación indebida de información reservada, y quisiera de repente que los asesores puedan precisar cuál ha sido la observación que ha hecho el Ejecutivo en ese extremo, porque parte del debate que se llevó a cabo durante el Pleno y el texto sustitutorio que terminó siendo aprobado, justamente contuvo una modificación respecto a ese tema, porque inicialmente el dictamen de la Comisión de Justicia sancionaba a cualquiera que difunda información que sea, digamos, parte de un proceso de colaboración eficaz. Y eso incluía a la prensa. Sin embargo, si nosotros, digamos, penalizamos el hecho de que la prensa obtenga información por X medio que es de interés público y la difunda, creo yo que estaríamos afectando el libre ejercicio de la profesión periodística y la libertad de prensa. Creo yo que se debe mantener la fórmula aprobada por el Pleno del Congreso, que únicamente sancionaba a el funcionario o servidor público que, estando en poder y en custodia de esta información, la filtra. Creo que finalmente quien está en responsabilidad de proteger esa información es el funcionario público. Si esa información es filtrada por un funcionario y llega a manos de la prensa, es de interés público y la prensa la publica, nosotros no podemos admitir que se sancione ese hecho. Así que creo que este artículo tiene que ser revisado. Y en todo caso me gustaría saber cuál ha sido la observación específica que ha hecho el Ejecutivo respecto a este punto. Gracias. Gracias, congresista Tudela. Presidenta. Congresista Balcázar, tiene usted el uso de la palabra. Yo quisiera también Adelante, congresista Balcázar. me interesa saber, en principio, respecto del proyecto sustitutorio que acaba de señalar con mucho acierto la congresista Tudela. Efectivamente, ese proyecto sustitutorio ha sido objeto de observación. Entonces, si estamos diciendo acá que parcialmente vamos a insistir, parcialmente, entonces yo quiero saber en concreto, porque es un asunto muy técnico y además de técnico, político, etcétera, etcétera, que va a traer consecuencias muy delicadas. Yo creo que se precise en cuáles son los términos en que vamos a concordar y en qué términos vamos a insistir, porque pareciera que más bien por el lado de las observaciones son varias y quiero ver pues que el asesor técnico explique allí qué es lo que ha tomado en cuenta de esas observaciones. Gracias. Ok, congresista Balcázar. Presidenta, Adelante, una congresista aclaración más. En el 4.2 del informe antes de la conclusión se dice: respecto a las demás observaciones fijadas en la autógrafa por el Poder Ejecutivo, esta comisión comparte la fundamentación desarrollada por el Poder Ejecutivo, por lo que las acogerá. ¿Cuáles son esas observaciones? Porque no están consignadas acá. Gracias, congresista Echaíz. A ver. Presidenta. Ya. Congresista Moyano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Ya que estamos revisando el tema de allanamiento o insistencia, se estila, pero en la práctica obviamente es una parte de insistencia y otra allanamiento.
Pero cuando ya hay un punto en que nos allanamos 1 o 2, ya no se trata en el pleno como insistencia. Entonces, lo que sí lo digo para términos nomás técnicos, pero yo solicito, presidenta, que nosotros podamos entender que si hay una posición de parte del Ejecutivo en la observación respecto del plazo que se está otorgando y que nosotros estamos insistiendo con el plazo, yo sugiero, señora presidenta, que nosotros vayamos a un término de un plazo razonable, que pudiéramos incluir 24 meses para que pudiéramos, digamos, estar en un estándar, porque es necesario, señora presidenta, que se establezca plazos de esta naturaleza, porque no es algo muy sencillo en el término de colaboración eficaz. Entonces, planteo, señora presidenta, que debe ser 24, no los 12 meses, y estaríamos proponiendo nosotros 24, no aceptando los 36 del Ejecutivo, pero nosotros podríamos proponer 24 meses, porque de mi punto de vista es un plazo razonable. Gracias, congresista Moyano. Presidenta, podemos ir a un cuarto intermedio porque ahí se nos ha generado una confusión. Tenemos que revisar todas las observaciones, ver a qué se refiere la exposición de motivos cuando habla que se allana estas observaciones y la concordancia o coherencia con el texto que estamos poniendo, porque se deja de lado el texto sustitutorio, nos venimos al texto principal por un lado, por otro lado nos estamos allanando y ya se hace una confusión. Más vale que nos demoremos un poquito y nos ordenemos todos a efecto de votar con pleno conocimiento y convencimiento de lo que estamos haciendo. Gracias, presidente. Presidenta Vergara Mendoza, por favor. Gracias, congresista Chaiz. Tiene el uso de la palabra, congresista Vergara. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, más allá de estar de acuerdo con la propuesta de la congresista Chaiz de ir a un cuarto intermedio respecto al proyecto, solamente no quería dejar pasar el hecho de que tengo que contradecir o en todo caso dar una opinión distinta respecto a lo invocado por la congresista Tudela, en razón de que si vamos a pretender darle mayor relevancia a la libertad de prensa por encima de la libertad, por encima de otros derechos fundamentales, como es el derecho a un debido proceso, o como es el derecho a que se cumplan valga la redundancia, los principios generales del derecho, ¿no? Yo creo que ahí estaríamos entrando en una discusión hasta dogmática, ¿no? Porque no podemos de ninguna manera entorpecer la labor de la justicia o permitir en todo caso y alentar además el entorpecimiento de la labor de la justicia cuando no sancionamos el hecho de que haya medios de comunicación que publiciten, den a conocer públicamente temas reservados de la investigación y que además podrían invalidar estos actos de investigación por el simple hecho de publicitarlos. Por lo tanto, considero yo que se debe mantener, y eso sería parte incluso del nuevo debate, ¿no? En todo caso, mantener la sanción punitiva a aquellos miembros aquellos comunicadores que hagan, pues, no solamente que obtengan la información, sino que además la publiquen a través de diversos medios. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Bien, congresistas, yo les pediría a los miembros integrantes de la Comisión de Justicia, para poder facilitar el trabajo de dictamen, se les entrega la agenda con 24 horas de anticipación. Tienen ustedes la posibilidad de poder analizarlo, leerlo, o de repente el equipo de asesores que está en su despacho
para que nos puedan ayudar y nos puedan facilitar el trabajo de dictamen. Esto sucede debido a la complejidad que estamos viendo este tema tan coyuntural. Vamos a pasar a un cuarto intermedio por tratarse de muchas opiniones encontradas aquí dentro de la sesión de la comisión, para que se pueda esclarecer algunos puntos de repente que no están claros con el equipo técnico y mientras pasamos al siguiente punto de la agenda. Siguiente punto de la agenda, tenemos la participación, la sustentación del congresista Isaac Mita Lanoca en el proyecto de ley 5986/2023-CR, ley que modifica los artículos 310, 310A, 310B y 310C del Código Penal para proteger los recursos naturales. Tiene la palabra el señor congresista Isaac Mita Lanoca. Adelante, por favor. Señora presidenta, muy buenas tardes y colegas con todos y todos los presentes. Proyecto ley número 5986/2023 CR. Ley que modifica los artículos 310, 310A, 310B, 310C del Código Penal para proteger los recursos naturales. El Perú es un país privilegiado por su ubicación geográfica. Es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Variedad de ecosistemas y especies, y eso se ve reflejado en la diversidad de flora y fauna que tiene en cada una de las regiones, en costa, sierra y selva, siendo fuente y centro de origen de recursos genéticos a nivel mundial. Nuestro país es reconocido por ser el cuarto en el mundo con mayor cobertura de bosques tropicales, con aproximadamente 73 millones de hectáreas. No obstante, también es el quinto país que más deforesta, luego de vecinos como Brasil y Bolivia, esto debido a los altos índices de informalidad e ilegalidad que existen en la Amazonía, donde se dan actividades como la minería y la tala ilegal, los cultivos ilícitos y la agricultura migratoria de pequeña escala. Perú ocupa el cuarto lugar mundial en extensión de bosques tropicales y el segundo lugar en bosques amazónicos, conforme se puede ver en la vista fotográfica. Fórmula legal. Artículo 1. Objeto y finalidad de la presente ley. La presente ley tiene por objeto modificar el Código Penal, elevando las condenas, días, multas y formas agravadas sobre el delito contra los recursos naturales tipificado en los artículos siguientes. Artículo 310. Delitos contra los bosques o formaciones boscosas. Artículo 310-A, tráfico ilegal de productos forestales maderables. Artículo 310-B, obstrucción de procedimientos. Artículo 310-C, formas agravadas con la finalidad de proteger el ambiente bosques y calidad de vida en nuestros hogares. Artículo 2. Modificaciones. Modificar los artículos 310, 310A, 310B y 310C del Código Penal, elevando las condenas y días multas, siendo artículo 310 delitos contra los bosques o formaciones boscosas. Artículo 310A, tráfico ilegal de productos forestales maderables, y artículo 310B, obstrucción de procedimientos, y artículo 310C, formas agravadas. Artículo 310, delitos contra los bosques o formaciones boscosas. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 8 años y con prestación de servicios comunitarios de 200 a 400 jornadas
el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala en todo o en parte bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. Artículo 310A. Tráfico ilegal de productos forestales maderables. El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta y reexporta productos o especímenes o forestales maderables cuyo origen ilícito conoce o puede presumir será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 9 años y con 600 a 1.200 días multa. Artículo 310b. Obstrucción de procedimiento. El que obstruye, impide o traba una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción, transporte, transformación, venta, exportación y reexportación o importación de especímenes de flora y o de fauna silvestre será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 8 años. La pena será privativa de libertad no menor de 7 años ni mayor de 9 años para el que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra las personas que le presta asistencia en el ejercicio de sus funciones. Artículo 310c. Formas agravadas. En los casos previstos en los artículos 310, 310A y 310B, la mayor de 11 años bajo cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Si como consecuencia, si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión de comunidades nativas o comunidades campesinas, pueblos indígenas, áreas naturales protegidas y similares. 2. De estos actos se afecta vertientes que abastecen de agua o afecten el suelo y hagan peligrar actividades económicas del lugar. 3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público. 4. Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados para realizar estudios o han sido reservados como semilleros. 5. Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar. 6. Si el delito se comete con el concurso de 2 o más personas. 7. Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales. 8. Si se trata de productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional. Además, la pena privativa de libertad será no menor de 11 años ni mayor de 14 años cuando 1. El agente actúa como integrante de una organización criminal. 2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto. 3. Si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios, aduaneros y de lavado de activos. 4. Financia o facilita la comisión de estos delitos. Exposición de motivos. Fundamentos de la propuesta. Es necesario elevar las penas en favor de la prevención y protección, la biodiversidad de la naturaleza con que contamos todavía los peruanos. Debemos ser conscientes de su protección de nuestros bosques, nuestra flora y fauna, los mismos que se encuentran en peligro por el acecho de minerías legales e ilegales, contaminación de nuestros recursos hídricos, tala de árboles sin haber sanciones ejemplares para persuadir o detener los delitos en contra de los recursos naturales. En lo que corresponde también a delitos contra bosques o formaciones boscosas, el tráfico ilegal de productos forestales maderables y aquellas personas que presenten obstrucción de procedimientos de investigación por estos actos delictivos, siendo los más afectados nuestras comunidades nativas, indígenas y campesinas y poblaciones vulnerables donde no llega el control del Estado peruano.
en vista que son los principales protectores de nuestra naturaleza en conservar la vida, el ambiente, los recursos naturales, cuyos servicios ecosistémicos son esenciales para la vida, tales como la producción de oxígeno, la regulación del ciclo del agua y del clima, así como espacios de refugio de fauna silvestre, productos del bosque maderables y no maderables, etcétera, de lo cual somos todos beneficiarios. Justificación de incrementación de la pena, días multa y jurisprudencia por las formas agravadas en el delito contra los recursos naturales, tipificados en los artículos 310, 310A, 310B y 310C del Código Penal. La justificación se da a consecuencia de la existencia del daño grave, irreversible a los bosques. Diariamente podemos observar que los trabajos realizados por distintas empresas industriales, mineras y extractores ilegales de madera, sin un plan de manejo forestal. Otros realizan cambios de uso de suelos, convirtiendo áreas boscosas en enormes pastizales, afectando directamente los servicios ecosistémicos que brindan los bosques. Por ende, el derecho de las futuras generaciones a un medio ambiente equilibrado, protegiendo además a las poblaciones que viven en el contacto directo con el bosque, es decir, las comunidades nativas, conforme al convenio 169 de la OIT, en sus recursos naturales. Efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. El efecto de la modificación de la presente norma en lo de los artículos 310, 310A, 310B, 310C del Código Penal, el título 13 de delitos ambientales, capítulo 2 del delito contra los recursos naturales, pretende prevenir para disminuir, reducir en todos sus niveles toda la clase de manifestaciones que afecte gravemente a los recursos naturales, otorgando mayor atención al descuido del Estado y las instituciones administrativas y judiciales, que tienen el deber de cuidar el lugar donde habitamos. Caso contrario, las futuras generaciones y nosotros mismos. Análisis costo-beneficio. El presente proyecto de modificación no genera costo económico adicional al Estado, ni modifica el presupuesto del año 2023. Por el contrario, busca prevenir, erradicar y sancionar, aumentando las penas y las multas para aquellos que atenten contra los bosques o formaciones boscosas, contra el tráfico ilegal de productos forestales, maderables y obstrucción de procedimientos. Vinculación con el Acuerdo Nacional y la Agenda Legislativa. La presente iniciativa legislativa no contraviene la Constitución Política del Perú, ni deroga implícitamente ningún otro instrumento normativo, por lo cual contribuirá en la preservación del medio ambiente, de sus recursos naturales, de los derechos humanos y el Estado de Derecho, aumentando de esta forma las penas para aquellos que infrinjan la ley. Bueno, finalizamos viendo esta imagen. A nuestros hermanos nativos que viven en los bosques, además son los principales protectores y primeros afectados con su depredación. Posteriormente, los afectados somos todos nosotros. Señora Presidenta, esta propuesta de proyecto de ley se está planteando en aras de que nosotros podemos prevenir en el futuro que los desastres naturales, cada vez más por altas contaminaciones, y no acatar nuestras normas y no acatar nuestras leyes, todos aquellos que infringen hoy en día, como vemos, cada vez más se agrava. Y en preservación de nuestros recursos naturales, y decimos a todos los colegas, todos que puedan apoyar a esta en aprobación y en su dictamen, la señora Presidenta, y le agradezco de haberme permitido y sustentado este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista Mita Lanoca. La sustentación de su proyecto de ley seguirá el trámite correspondiente, recabando las opiniones técnicas para la elaboración del predictamen.
Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra con respecto, adelante, congresista Gracias, Chay. presidente. Congresista, ya que usted estudió este tema para hacer su proyecto de dictamen, a mí me gustaría aclarar una duda que siempre he tenido al respecto. En estos casos, por ejemplo, en el 310 se dicen que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni de 8, usted le está elevando, y con prestación de servicios comunitarios de 200 a 400 jornadas. Mi pregunta es, ¿cumple la pena y sale a cumplir las jornadas de más de un año? ¿O cómo es? Pues o sea, la pena privativa más la otra. No es porque no podría ser, ¿no? Dada la gravedad o el tamaño de las penas. ¿Por qué se mantiene esto? Y con prestación de servicios comunitarios de 200 a 400 jornadas. Cumplidos los 8, creo que le está aumentando, ¿no? 8 o 10 años, sale de la cárcel y de ahí tiene que ir a cumplir las 200 a 400 jornadas. ¿No basta la privación de libertad? En todo caso, vamos a aclarar ese punto y en su momento lo haremos a conocer, estimado colega. Gracias. Gracias, congresista Mita Lanoca. Congresista Balcázar. Sí, a mi colega Mita para que justamente hay varias cosas que examinar porque recién lo acaba de exponer el colega y obviamente hay que colaborar todos para que esto salga bien. La doctora Chase había dicho de que cómo es posible que se sumen dos penas con el carácter de principales, no accesorias, sino principales. Entonces yo creo que esa técnica jurídica que el técnico tiene que calar para la próxima emisión del dictamen correspondiente, yo creo que hay que suprimir eso, pero eso depende de sus asesores también, porque en verdad que no se puede concebir parece que más bien ha sido un error gramatical, en todo caso. Sí, estimado colega. En realidad, este proyecto de ley es como prevención es sumamente importante, pero también nosotros estamos en este momento de recoger esos aportes y esas sugerencias en el cual de que esta ley realmente salga consensuado y que realmente que podamos no prevenir lo que el futuro de nuestro país nos espera y especialmente lo que es que se viene ahora los cambios climáticos es grave que se nos viene. Entonces, en ese sentido, colegas, vamos a estar esperando los aportes que pueden ser cada uno, ¿no? Sí, Muchas gracias. si me señora permite presidenta. otro temita, ya que se va a revisar este asunto, presidenta. Congresista Mita, ¿terminó? ¿O va a continuar? Ok. Adelante, congresista Chase. Tiene usted En cuanto, en el caso de las organizaciones criminales, dice, cuando se comete como miembro de una organización criminal, también hay una pena que usted le esté elevando. Pero el delito de organización criminal ahora es autónomo. El solo hecho de pertenecer a una organización tiene una pena bien alta. Y ahora las penas se suman. Es necesario incrementar las penas, pues son bien altas. Tanto para la organización y tanto por la tala o lo que sea de los árboles. También eso se ha evaluado a efecto de poder, ¿qué le puedo decir?, establecer una proporcionalidad en relación de las penas. Gracias. Gracias, congresista Chais. ¿Hay alguna otra participación con respecto al proyecto sustentado? Bien.
No habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay observación, se dará por aprobado. Ha sido aprobado. Siendo las 13 horas con 07 minutos, se levanta la sesión.